Buenas tardes, mi nombre es Iris Buitrago, estudiante de Psicología del octavo trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aranda. A continuación vamos a dar una breve exposición sobre los criterios éticos, el arbitraje, las funciones del psicólogo y la importancia de la ética. Asimismo vamos a dar una breve explicación sobre la película del Indomable de Bill Hunting, el cual vamos a dar una breve sinopsis sobre lo que nos enseña esta película y también algunos criterios a tratar. Igualmente nuestra opinión como futuros psicólogos y estudiantes de psicología. Debemos entender y tener muy claro que los conceptos que nosotros debemos tomar en cuenta en el momento de hacer una intervención psicológica, nos debemos dar, saber entender los principios éticos. Como podemos saber, la ética es la principal herramienta que nos atañe a nosotros como futuros psicólogos, ya que a raíz de esta ética que nosotros debemos tener con nuestros pacientes, esto va a distinguir en lo que se puede hacer bien o lo que podemos hacer mal. Allí también nosotros como tenemos nuestra ley de ética profesional del psicólogo, donde debemos tomar en cuenta todos estos principios que también van encadenados junto a los valores éticos y morales que debemos nosotros seguir, tomar en cuenta en el momento de hacer una atención psicológica. Llevando a cabo también importantes aspectos como son la del arbitraje, donde nosotros en un determinado caso debemos establecer e involucrar a la familia para poder nosotros hacer algún diagnóstico o hacer alguna terapia psicológica. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta en el momento que hacemos la intervención, tomando en cuenta la ética, los valores y los principios, tomando en cuenta también la ley, que va muy encadenada porque a veces hay muchos casos en los cuales se nos presentan donde nosotros debemos tomar decisiones. Allí es donde entra este tema de la toma de decisiones. ¿Qué hacemos nosotros con un paciente en el cual debemos tomar la decisión si debe ser aceptado esta situación o nosotros recibir este caso o remitirlo a un psiquiatra o remitirlo en muchas oportunidades que se han dado los casos a las autoridades? Es allí donde entra esta parte importante de la ética, donde tenemos que tomar en cuenta las funciones del arbitraje, la toma de decisiones, los criterios éticos para poder englobar todo este sistema, para poder nosotros abordar determinado paciente en la parte psicológica. La responsabilidad de nosotros como futuros psicólogos es precisamente tener muy claro estos principios éticos que debemos tener en el momento de abordar a esta persona. Recordemos que estamos tratando estos temas tan importantes que es el ser humano, con toda esa diversidad de personas que nos van a llegar, con todos esos temas sociales, culturales, estas emociones, estos pensamientos, estas conductas. Nosotros ahí es donde tenemos que saber en qué momento determinado evidenciar y saber y tomar en cuenta esta parte ética. A continuación, nosotros teníamos previsto hacer la sinopsis sobre la película El Indomable. Esta película tiene muchísimos factores, principalmente nos habla sobre un muchacho, él es huérfano y tuvo daños en la infancia debido a que él es huérfano, fue adoptado y su padrastro lo maltrató en toda su infancia, cayendo en diferentes actitudes agresivas, los cuales se fueron desarrollando debido a este daño de la infancia, donde fue maltratado por su padrastro. Asimismo, él fue creciendo, fue desarrollando una personalidad, podríamos decir, una personalidad antisocial, ya que en la trama de la película, él empieza en su vida, ya sus daños de la infancia los tenía, él aparece en la película ya adolescente, ya casi pasando para adulto. Sin embargo, en la trama de la película vemos a este muchacho que está en una ciudad de Estados Unidos, tiene un trabajo, sin embargo, él ha desarrollado muchísimos problemas en la parte social porque él se transformó en una persona agresiva. Sin embargo, podemos tomar en cuenta que él trabajaba.
En la trama de la película él aparece como conserje de una universidad de Harvard. Comienza la trama de la película cuando el profesor está explicando unas clases de matemáticas que son muy complicadas a los estudiantes de esta universidad. Seguidamente, en los pasillos, los profesores ven que alguien resolvió estos problemas matemáticos que no lo habían hecho los muchachos, mas sin embargo, este chico los estaba haciendo. Cuando él ve a los profesores en el pasillo, él se retira. Los profesores detectaron que era este muchacho el que había resuelto este problema matemático. Que luego, seguidamente, él se mete en problemas y lo llevan a juicio, y una de las condiciones que le da el juez es que él tiene que ir a terapia psicológica y él también tiene que como que tiene que iniciar su vida sin problemas bajo la tutela de estos profesores. Es allí donde entran estos dos personajes, que son el profesor y el psicólogo. Él fue llevado a varias sesiones psicológicas con dos personas más, dos psicólogos más, sin embargo, por su personalidad, que era un muchacho superdotado e inteligente, él leía muchos libros, era bastante culto, también tomando en cuenta que él fue desarrollando esta tendencia a estudiar y a enfocarse en los libros, porque de una u otra manera él no tenía su identidad propia identificada. Él se refugió en los libros, en aprender, aunado que tenía una inteligencia superdotada e inclinada hacia las matemáticas. Es importante también resaltar que esta parte lo ayudaba a él, era como un arma de doble filo, porque él no tenía bien identificada su identidad, mas sin embargo él utilizaba este conocimiento para poder de una manera defenderse como un mecanismo de defensa, ya que él se mostraba agresivo en diferentes lugares donde él estuvo, tenía bastantes problemas, mas sin embargo esta parte de conocimiento que él tenía la utilizaba mucho a su favor, pero de una manera negativa, de una manera arrogante y de una manera manipuladora. Por eso cuando él va a las sesiones psicológicas se burla además de los psicólogos. Dos de ellos intentaron atenderlo, mas sin embargo él en su sarcasmo, en su manipulación y todo lo que él podía hacer, estos profesionales se decidieron del caso, y es allí donde entra el personaje del profesor de psicología de la universidad, que es remitido por el profesor de matemáticas, que es el que tiene que estar pendiente de él. Allí es donde entra este profesor de psicología, donde empieza a atenderlo, empiezan a tener una interacción psicólogo-paciente. Allí este muchacho pues intentó en varias oportunidades hacer lo mismo que hizo con los psicólogos anteriores, mas sin embargo este profesor de psicología sí pudo mantener la dinámica entre él y este paciente, este muchacho que le estaba atendiendo, que era un caso bastante complicado, porque este chico estaba muy cerrado emocionalmente y siempre quiso como defenderse, ese mecanismo de defensa, esa barrera de no transmitir ninguna emoción, de hacer que no pasaba nada. Él tenía su mecanismo de defensa muy activos. Asimismo va transcurriendo la película, aparecen personajes como una chica de la que él se enamora, pero igualmente con sus daños emocionales, él no pudo en realidad tener una relación, se podría decir, sana con esta chica, porque ellos tuvieron varios episodios donde él sale en la película donde él le dice que no la quiere cuando él sí la quería, ella le dice que no importa, que lo más importante es que se conozcan, que nadie es perfecto. Allí son otros de los factores que esta película también nos señala, que es muy importante tomar en cuenta, que fueron todas estas cosas que le fueron pasando a él. Mas, sin embargo, él sigue con la terapia, sigue con el profesor de psicología, y allí se va dando esta interacción, él va entendiendo a raíz de todas estas cosas que le van pasando, él va cediendo un poco en sus mecanismos de defensa, y hay una parte de la película muy importante, es donde él, el profesor, una estrategia psicológica podríamos decir, donde él dice que ya no va a atenderlo más. Este muchacho subconscientemente se le vuelven estos recuerdos de abandono, de maltrato, de agresión, donde él empieza a llorar. Este profesor empieza a contarle todos los daños que él tuvo de niño, y allí es donde el profesor, en esa estrategia psicológica, lo hace como que él se abra emocionalmente
y él empieza a llorar. Esa escena el profesor lo abraza. Aquí es donde esa escena de la película es donde este chico entendió, ya no hizo lo mismo que hizo con otro psicólogo, con este tuvo más empatía, porque este profesor también utilizó muchas técnicas psicológicas buenas, donde lo hizo como salir de su zona de confort. Allí él se abre emocionalmente y es allí donde él va entendiendo y se van solucionando todos estos problemas emocionales, y él decide, pues, finalmente, él se va de la universidad, el profesor de psicología lo atendió, él entendió todo esto, y él finalmente, como él ya había terminado la relación con su novia, él decide ir a buscarla fuera de la ciudad. Esta trama de la película tiene muchos factores importantes que debemos tomar en cuenta, tanto positivos como negativos. Los negativos que yo observé en lo que nos atañe a nosotros, que es la parte de la ética, hubo varias escenas donde el psicólogo habló de sus problemas de él. Allí la parte ética ahí empieza un poco a declinar, ya que el psicólogo terapeuta empieza a contar sus problemas personales. Allí vemos una línea imaginaria donde el terapeuta traspasa esta línea, que es la parte que yo veo que no fue muy ética del profesor de psicología. Aunada también a que este muchacho, por ser manipulador, cuando él lo lleva a su casa, observa un cuadro y le hace un chiste sobre su esposa. Allí el terapeuta se va furioso encima de él e intenta agredirlo. Otra de las cosas importantes también que observé en este terapeuta es que faltó el respeto a su paciente, donde se traspasaron los límites y donde el profesor se dejó llevar de las emociones, donde tendría que él ser quien las controlara. Fueron varias cosas negativas que observamos de la película, mas sin embargo no es tanto lo negativo, sino como en la parte de ética, sí hubo mucha falta de ética ahí por parte del profesor de psicología. Mas sin embargo, la película también nos habla de la amistad, porque este chico tenía sus 3 amigos, tenía el valor de la amistad. El profesor le enseñó, le dio a entender a él lo importante que era aceptarse como somos, que no era culpa de él lo que le había pasado en su infancia, que se lo repitió 3 veces: no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Cuando el chico empieza a llorar, vemos la importancia de que el profesor sí pudo y logró, a pesar de que cometió algunos errores éticos, pues de una u otra manera, como era un paciente tan complicado que había desarrollado una personalidad antisocial, agresiva, impulsiva, pues también nosotros debemos tomar en cuenta, nosotros como futuros psicólogos o terapeutas, que hay personas que son un poco difíciles de tratar, ya teniendo en cuenta los antecedentes que tenían, de que lo habían tratado 2 psicólogos y habían desistido porque este chico desarrolló una personalidad antisocial, una personalidad agresiva, impulsiva, él no se dejaba, y aunado a eso, con todo el conocimiento que pudo haber adquirido, entre comillas, de la información intelectual que tenía, aparte que era dotado en matemáticas, pues esto también fue una barrera que él colocó para que no se le acercara a nadie cuando él quería intentar acercarse. Él utilizaba esta herramienta de doble filo. Mas sin embargo, este profesor también tenemos que tomar en cuenta que no solamente la parte psicológica, y debemos también saber que no solamente son los conocimientos que nosotros podemos tener, que a veces lo más importante es conocernos nosotros mismos, descubrir y saber de que han tenido daños emocionales de la infancia, mas sin embargo esto no quiere decir que por esta razón las personas tengan que tener una conducta agresiva, impulsiva, como la desarrolló este muchacho. Este profesor de psicología le hizo entender a él y le hizo saber que todo lo que le había pasado a él no era su culpa, que fueron daños que fueron en su infancia, y donde él, pues, esto fue lo que conllevó a este muchacho a desarrollar esta personalidad antisocial, ya que él había tenido varios problemas con la ley y no se había dejado ayudar psicológicamente debido a toda esta parte de él agresiva, impulsiva, donde él no se dejaba ayudar psicológicamente. Es importante también destacar
que en la película observamos también la parte empática del psicólogo. No solamente fueron las cosas antiéticas, también fue muy importante que él tuvo esa perseverancia de atender a este muchacho, de querer ayudarlo, de querer atenderlo, de escucharlo, tener empatía con él, y de una u otra manera fue esta persona con sus terapias, con sus herramientas psicológicas. Se observa en la película varias estrategias que él hizo para poder entrar a hacer lo que decimos nosotros rapport con este joven que tenía demasiados problemas de conducta, y el profesor pues fue entrando en esa parte humana, de entendimiento, de cambio de pensamiento, de cambio de conducta, ir guiándolo para que él pudiera entender que lo que le estaba pasando no era culpa de él, que fueron circunstancias de la vida, y hacerle ver de manera positiva que él tenía muchísimas cosas positivas para dar, como su inteligencia, como la manera como él se destacaba, que de verdad no era una mala persona, simplemente tenía que hacer un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, ya que él había tenido bastantes problemas con la ley. También podemos observar en la película, en la parte de los aspectos psicológicos que observé, me pareció muy importante cómo el profesor tuvo ese interés en la parte humana, esa parte humana que es la que nosotros como futuros psicólogos debemos desarrollar, la empatía, saber que estamos tratando con personas con diferentes culturas, diferentes pensamientos, donde estas personas diferentes estatus sociales, y también nosotros saber que lo principal que tenemos que tomar en cuenta es que cada persona son individuales, deben ser tratadas de diferente manera, no seguir un criterio solamente de una línea porque esta persona presenta este rasgo. No, los seres humanos somos también cambiantes. Nosotros tenemos que saber y entender, a opinión personal como estudiante de psicología, que nosotros debemos tener empatía, tratar de evidenciar certeramente, y en el momento de la entrevista con un paciente abordar todos estos elementos de su vida, porque en este caso, como fue el de este muchacho, todo se desencadenó por daños de la infancia. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento cuando vayamos a intervenir a un paciente. Debemos conocer su parte de la infancia, cómo se fue desarrollando en la adolescencia, depende de la edad, su estatus social, su parte cultural, educativa, cómo se va desencadenando esta persona a nivel social, y así podemos nosotros pues saber cómo atender y tratar a esta persona. Otros aspectos positivos que observé es la manera como el profesor quería que él hiciera o aprovechara ese talento, ese dote de inteligencia que él tenía, más sin embargo él le fue reforzando en la trama de la película, más que todo la parte emocional, porque podemos observar también que en lo último de la película el profesor de matemática y el de psicología, ellos se reúnen para ver qué podían poner a hacer este chico, tomando en cuenta todo lo que él sabía, toda la inteligencia que tenía. Mas sin embargo, en lo último de la película, el muchacho busca la manera de salir tanto de la ciudad como de este trabajo que tenía, y el buscar salir de la ciudad porque iba a buscar a su novia, a esta chica que también él hizo que ella le dijo que se fuera con ella, mas sin embargo él, por todos los traumas que tenía, él no sabía aceptar amor, él no sabía aceptar que alguien lo quisiera, y por miedo a que ella lo abandonara o por miedo a sufrir, porque él tenía esa tendencia, la tuvo desde niño, de que lo abandonaron, de que lo maltrataron, de donde sintió miedo, donde se sentía preocupado, y por eso es que él se aísla y toma esa actitud agresiva, impulsiva que él tenía. Cuando ella le dice que ella que se vaya con ella,
que si él la quería, él le dice que no, en 2 oportunidades él le dice que no. Entonces a lo último de la película, él finalmente deja la ciudad, va en busca de la chica y pues finalmente él decide, acepta y hace lo que más él quiere hacer ya con sus heridas ya sanas. Gracias.